Ok, empezó la grabación, ya saben, ahí les va a salir un cuadrito donde tienen que poner entendido y se empieza la grabación. Voy a tomar un par de minutos únicamente recordando lo más importante de lo que vimos en el inicio. Y yo les dije la semana pasada, estos dos cuadros que están aquí, en realidad son cuatro, ¿no? Ahora nada más estamos viendo dos porque lo estamos tomando de pauta para iniciar. La Biblia, la historia de la Biblia inicia con un mundo que Dios creó y lo creó perfecto. Y en ese mundo perfecto no había necesidad de ídolos, no había necesidad de sustitutos. La alegría de Adán y de Eva era Dios, era la persona de Dios, era hablar con Dios. Para Adán y para Eva, el gozo de su vida era esa relación que vivían con Dios. Pero lo hemos dicho ya, una vez que Adán y Eva desobedecieron a Dios, cayeron de la gracia de Dios y cayeron en un mundo, pues como lo da el cuadrito que está aquí, pelón, el árbol ya no tuvo hojas. Dios le dijo a Adán, vas a tener que trabajar con mayor fuerza porque ahora la tierra te va a producir espinos y vas a tener que sudar mucho para lograr el fruto de la tierra. La tierra ya no te va a dar lo que te daba antes sin el esfuerzo que ahora se requiere. Y entonces decimos, ahora en este mundo caído es que nosotros vamos a empezar a sufrir cosas tan importantes como es precisamente el hecho de sentirnos profundamente vacíos y sentir la necesidad de llenar esos vacíos. Entonces, habíamos dicho la semana pasada, hay una separación, esa relación entre Dios y el hombre se muere y hay una profunda separación y es importante. Todas las personas desde que nacemos separados de la presencia, del amor, de la bendición de Dios. No hay una relación con Dios. Y entonces se produce un vacío en nosotros y producto de esos vacíos es que creamos los ídolos en el corazón. Dijimos la semana pasada que, bueno, realmente un corazón, no existe un corazón realmente vacío. ¿Por qué? Porque, bueno, si no adoramos a Dios, entonces vamos a crear sustitutos de la persona de Dios, es decir, crearemos ídolos de nuestro corazón. Y esta frase me gusta mucho, por eso la repito, quisiera que se la aprendieran. Es una frase del famoso teólogo Juan Calvino, que dice que nuestro corazón es una fábrica productora de ídolos. La semana pasada yo se los dije, ahora se los recuerdo. Aún los cristianos, aún los hijos de Dios tenemos ídolos en nuestro corazón. Precisamente en estos días hemos estado leyendo la primera carta de Pablo a los Corintios y allá en el capítulo 6, precisamente Pablo recuerda el tema y le dice, aléjense, huyan de los ídolos, dejen de adorar a los ídolos. La iglesia de Corinto, los cristianos de Corinto estaban adorando a ídolos falsos. Y ese es un gran problema que tenemos todas las personas. Decimos que amamos a Dios, pero si no tenemos cuidado, estaremos amando a ídolos. Y por ejemplo, en una parte dice Pablo que había unos cristianos que iban a la iglesia y que tomaban inclusive la Santa Cena. Creo que va a ser ese el video del el devocional del domingo. Dice que iban a la iglesia y tomaban de la Santa Cena, pero luego salían y comían de lo sacrificado a los ídolos. Y dices que es que no pueden estar tomando la Santa Cena y comiendo de los ídolos. Y entonces decía yo en el devocional, pues es que sí, pasa que vamos a la iglesia, participamos de la iglesia, y en cuanto ponemos un pie fuera de nuestra casa para nuestra vida cotidiana, entonces volvemos nuestra vista, nos olvidamos de Dios y vamos corriendo tras nuestros ídolos. Así es que dijimos cómo podemos identificar a un ídolo, un Dios falso. Bueno, el ídolo es algo más importante que Dios. Cuando tengo que tomar decisiones y acabo decidiendo algo por encima que tiene que ver con el tiempo y con recursos y con mi amor a Dios, es cuando estoy identificando a un Dios. Decíamos también, es algo que absorbe nuestro corazón, nuestra imaginación, más que la persona de Dios, y es algo que buscamos para que nos dé lo que solo Dios nos puede dar. Esto lo vimos la semana pasada, solo lo estoy recordando, y la semana pasada terminamos con estas tres preguntas que se las dejé de tarea. ¿Qué es lo que tanto anhelas? Que tu corazón clama, dame esto o me muero. ¿Qué debes tener para que tu vida tenga sentido? ¿Y qué necesitas para alcanzar la felicidad? Y decíamos, cuando respondes a estas preguntas con algo diferente a la persona de Dios, estamos descubriendo nuestros ídolos.
Ahora, yo les quiero decir algo, tal vez no haya el momento de que abramos los micrófonos y podamos compartir, porque habemos personas que poco nos conocemos entre nosotros, pero yo sí les voy a invitar a algo. Permítanme saber si ustedes están encontrando algo en su vida. La mayoría de ustedes tienen mi teléfono, si no los tiene se lo doy, 744-344-2977. Yo le voy a agradecer que ahorita o más tarde usted me escriba un mensaje y diga, pues a mí me parece que para que mi vida tenga sentido, yo he estado queriendo lograr esto. O yo realmente no soy feliz, yo quisiera que si alcanzo tal o cual cosa, entonces realmente voy a ser feliz. Compártanme de una manera muy breve qué es lo que ustedes están encontrando. No se preocupen, no voy a publicar su respuesta, simplemente para que tenga un poco de retroalimentación en lo que estamos viendo. ¿Ok? Hasta aquí nos quedamos la semana pasada y empezamos ahora con lo que tiene que ver con esta sección. Bueno, tenemos que ir a Romanos 1, 18 al 25, y en este pasaje, Pablo, que es que escribe la carta a Roma, nos explica el poder y la naturaleza de la idolatría. Pablo nos dice que todas las situaciones difíciles de nuestra vida vienen como consecuencia de que adoramos y servimos a cosas creadas en lugar de adorar al Dios creador. Y me voy a permitir leer para ustedes el pasaje. Obviamente, todo el pasaje es muy largo. Solamente vamos a leer versículos 20 al 22 y lo voy a leer para ustedes. Y dice así, esto es textualmente la Biblia. Dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. E inclusive, un poco más adelante, empieza a decir que el hombre acabó creándose sus propios dioses, sus propios ídolos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, este pasaje nos va a decir principalmente tres cosas respecto de en qué situaciones que nacen los ídolos en nuestro corazón. Número uno, dice el pasaje que las personas cuando no reconocen a Dios como creador, como el dueño de nuestra existencia, como el Dios soberano, dice, porque Dios se manifiesta a través del mundo creado. Y bueno, déjenme decirle, hoy en la mañana fui a grabar unos devocionales a la Quebrada y es impresionante el espectáculo. El mar parecía enojado, tenía mucha espuma, como que quería echar la espuma fuera del mar y estaba muy enojado contra las rocas. Bueno, ¿qué es esto? Es el poder de Dios que se muestra a través de las obras de creación. Un amanecer hermoso que hubo esta mañana. Todo eso es señal de que alguien lo diseñó, alguien lo planeó para que fuera de esa manera. Cuando nosotros no podemos reconocer y decimos que es la madre naturaleza o que es la suerte o que es la rueda de la fortuna, etcétera, pero no reconocemos en Dios al origen de lo que somos, de lo que tenemos, estamos empezando mal. El hombre común dice, no solamente no reconoce a Dios, sino no le adora ni le damos gracias. Uno de los propósitos por los cuales Dios nos creó fue para que nosotros le adoremos. Si nosotros no tomamos tiempo para adorar a Dios, estamos faltando a una parte de lo que Dios planeó para que nosotros hiciéramos. Adorarle y darle gracias es una parte fundamental de nuestra vida. Y el otro elemento es que cuando el hombre quiere controlar su vida, aunque sabe que su vida le pertenece a Dios, pero cuando quiere controlar su vida, quiere decidir, quiere determinar sus metas, sus sueños y lograr cosas que hay en su corazón, sin importar lo que Dios opine o sin importar lo que Dios piense, es cuando estamos cayendo en la necesidad de tener entonces ídolos, porque si Dios no me va a ayudar en lo que yo quiero conseguir, entonces yo voy a buscar la manera de conseguir quién o qué o cómo yo pueda lograr aquello que yo estoy queriendo hacer en mi vida. Así es que déjeme decirles esto, la Biblia no considera la idolatría como un pecado igual que otros. La idolatría es la única razón por la cual
siempre desobedecemos a Dios. Esta frase a mí me pegó mucho cuando la leí por primera vez, porque todos hemos oído que hay muchos pecados. Hay pecados de comisión, de omisión, hay pecados de pensamiento, de hecho, de palabra, y bueno, muchos tipos de pecados. Pero en realidad, y lo vamos a ver ahorita, la única razón por la que siempre desobedecemos a Dios es por nuestra idolatría, y les voy a explicar. Llega a suceder, dice, no es válido pensar que desobedecemos a Dios porque somos débiles y pecadores. La respuesta es que desobedecemos a Dios porque sentimos que hay algo más importante que Dios para ser felices. Es decir, de principio, no vamos a ir muy lejos, Dios nos ha dado 10 mandamientos, se los dio a Moisés allá en el Antiguo Testamento, es la ley moral, y aunque muchas otras partes de la ley que Dios le dio al pueblo israelita no tienen nada que ver con nosotros, porque son leyes civiles, sanitarias, ceremoniales, que no tienen nada que ver con nosotros. Pero la ley moral forma parte de nuestra relación con Dios, al grado que cuando el Señor Jesucristo le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él resumió los primeros 4 mandamientos, los resumió en uno solo, diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego los otros 6 los resumió diciendo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos 10 mandamientos, el Señor Jesús los resume en 2, ¿ok? Pero entonces, si alguien nos preguntara, oye, fulanito, ¿tú por qué desobedeces a Dios? ¿Tú por qué no haces las cosas como Dios pide? La respuesta que daríamos en muchos casos sería, bueno, pues es que yo soy un ser humano con muchos defectos, con muchas debilidades, y en realidad yo soy una persona débil, y pues soy una persona pecadora ya por nacimiento, así soy. Pero la respuesta que da aquí es que en realidad acabamos desobedeciendo a Dios porque sentimos que hay algo más importante que Dios para ser felices. Déjeme decirle esto. Lo deseamos con todo nuestro corazón al mismo tiempo que somos esclavizados debido a nuestros deseos desmedidos. Un ídolo es donde te refugias para encontrar justificación o motivos para hacer las cosas. Desde que iniciamos la semana pasada, he venido con una pregunta que he insistido y voy a insistir en ella, lo vamos a ver un poco, bueno, durante todo este caminar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hay cosas que hacemos que son buenas, pero a veces los motivos no son buenos. Y hay cosas que parecieran malas, pero que están dadas por motivos buenos. Y es importante revisar por qué hacemos, qué justifica aquello que yo hago. Lo vamos a ver, hoy es un capítulo importante porque vamos a ver algunos ejemplos que el pastor Tim Keller nos da sobre qué podría ser nuestro ídolo. Pero vamos a ver que, por ejemplo, se va a hablar del trabajo, pero en realidad el trabajo en sí, por sí solo el trabajo no es malo. Si alguien me dice, sí, yo ya sé que mi ídolo es el trabajo, no es cierto. El motivo es por qué te justificas para trabajar a deshoras. ¿Por qué? ¿Qué motivo encuentras para que te dan las 10 de la noche y tú sigues trabajando o te levantas a las 5 de la mañana y estás trabajando? ¿Por qué trabajas en fines de semana? ¿Por qué trabajas, no tomas vacaciones? Dice, es que soy muy trabajador. No, es que hay un motivo por el cual acabamos haciendo eso. ¿Ok? Ahora, déjenme regresar a lo que decíamos de los 10 mandamientos. El primer mandamiento, el primero de los 10, dice claramente, está en Éxodo capítulo 20, si después ustedes lo quieren consultar, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen de nada que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no te inclinarás entre ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, y bueno, sigue el mandamiento. Pero el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos. Y lo que vamos a ver ahorita es que ese primer mandamiento es el fundamento de los otros 9. De tal forma que si yo quebranto el primer mandamiento, yo voy a quebrantar los otros 9. Y para que yo pueda obedecer los otros 9 mandamientos, tengo que cumplir el primero. El primer mandamiento es la puerta de entrada hacia el cumplimiento o hacia la desobediencia de los otros mandamientos. Vamos a ver un ejemplo.
Este ejemplo me gusta. Dice, por ejemplo, el 9º mandamiento dice, no mentirás. El punto es, no mentimos siempre ni todo el tiempo. ¿Por qué mentimos en determinadas circunstancias? Ustedes estarán de acuerdo conmigo. Llega a suceder. Nosotros de manera común no nos gusta decir mentiras, no decimos mentiras. Pero siempre hay una ocasión en el que acabamos mintiendo, ¿no? Vamos a suponer el típico que le debemos al de Coppel o al de Electra y ahora llega a la casa a tocar, porque ahora llegan a las casas a tocar y entonces sale una persona y dice, pues mamá, papá, aquí te buscan, vienen a cobrar y pues dile que no estoy, ¿no? Ah, pues dice mi mamá que no está. ¿Por qué estamos mintiendo? De manera común no mentimos, pero ¿por qué estamos mintiendo en ese momento? La razón es esta. Solo mentimos cuando hay cuando algo que es muy importante está en riesgo. Puede ser nuestra felicidad, nuestra seguridad, nuestra comodidad, prestigio, poder o sueños. Hay algo tan importante que estás dispuesto a romper la ley de Dios. Queridos amigos, esto es fundamental en lo que se refiere con ídolos. Si ustedes ven cada uno de los 10 mandamientos, por ejemplo, el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué llega un momento en el que llegamos a usar el nombre de Dios jugando en broma? Pues será porque, bueno, estamos infringiendo, estamos ofendiendo a Dios, porque para nosotros es más importante hacer un chiste o hacer una broma o pasar un buen rato por encima de respetar el nombre de Dios. El cuarto mandamiento que dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, y es el día que usamos para congregarnos. ¿En qué momento yo quebranto el día de reposo? ¿En qué momento yo no guardo el día de reposo? ¿En qué momento yo no me congrego el día domingo para junto con el pueblo de Dios adorar a Dios? Bueno, cuando hay algo más importante para mí que el congregarme. Y entonces esto es importante. Nosotros vamos a quebrantar la ley de Dios siempre que haya algo más importante que lo que Dios nos está pidiendo. Déjenme referirme rápidamente al ejemplo de Adán y Eva. Dios le dijo a Adán y Eva, mira Adán, mira Eva, les he dejado el mundo creado era de ellos. Y este huerto, el salón VIP dentro de la creación, el huerto del Edén, un espacio especial donde había frutos, donde había todo tipo de animales, ellos podían matar, comer, hasta saciarse sin ningún problema. Todo lo que estaba ahí era de ellos, era un regalo de Dios para ellos. Vivían en un mundo en paz, en tranquilidad, no había ningún tipo de enfermedad, no había ningún tipo de crisis, era un mundo perfecto. Pero ¿qué sucedió? Que Dios quiso otorgarle la libertad a Adán y Eva para que tomaran la decisión de obedecer o de desobedecer. Y cuando le dice, bueno, tú puedes comer de todo menos del árbol del fruto que te estoy diciendo. Cuando llega la serpiente, lo primero que hace es que miente y dice, Dios te prohibió que comieras de todo lo que hay aquí. Y Eva le dice con mucha certeza, no, me dijo que puedo comer de todo menos de este árbol. Y la serpiente le dice, lo que pasa es que Dios se está mintiendo. Dios sabe que si tú comes del fruto prohibido, tú vas a ser como Dios. En ese momento, para Eva fue más importante la idea de poder ser como Dios, más que la idea de obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Esto es muy importante, porque entonces resulta que cuando Eva finalmente come del fruto prohibido, se vuelve esclava. ¿Esclava de qué? De esa voluntad de querer ser como Dios. Por eso nosotros somos personas autogobernables, por eso somos soberbios, por eso nos cuesta mucho trabajo humillarnos ante Dios, porque el haber conocido el bien y el mal, efectivamente, en eso sí tuvo razón la serpiente, nos hizo iguales a Dios conociendo el bien y el mal, y eso nos crea a nosotros una conciencia de que podemos decidir. Hoy día, por ejemplo, viene un vendedor de autos y te dice, oye, hay este auto, mira, hay facilidades, te perdonan el seguro, te lo bonifican, y tú ni siquiera lo consideras, ni siquiera lo platicas con Dios en oración, simplemente tú lo decides porque tú crees que puedes pagarlo, porque es una buena opción, y vas y lo haces. Y bueno, así llega a pasar.
y normalmente vamos por la vida tomando decisiones que no llegan a ser las correctas y nos equivocamos. Lo que sucede es que nosotros estamos tomando decisiones con base en aquello que consideramos que es lo que nosotros juzgamos como correcto, aunque no esté de acuerdo en lo que Dios está diciendo. ¿Ok? Dice, mentimos porque en ese momento es más importante nuestro ídolo que obedecer a Dios. Todo comportamiento pecaminoso es debido a nuestra idolatría. Debajo de cada acto de idolatría existe incredulidad en el evangelio. Es decir, lo que Adán y Eva hicieron es que no creyeron en lo que Dios dijo. Si Adán y Eva realmente hubieran creído que el comer del fruto prohibido iba a provocar esta catástrofe, este rompimiento en la relación, este quebrantamiento del plan de Dios, se hubieran detenido, no lo hubieran hecho, pero no le creyeron a Dios, le creyeron a la serpiente. En ese momento, el querer ser como Dios fue el ídolo para ellos y ellos siguieron en su incredulidad, siguieron a su ídolo. Esto es el fundamento de lo que nos pasa a nosotros. Cada vez que Dios nos pide algo y nosotros optamos una cosa diferente en función de nuestros ídolos, estamos quebrantando, estamos siendo rebeldes ante Dios. Por eso es que a mí me interesa mucho este tema para ustedes que están queriendo acercarse a Dios. En realidad, amigos, no podemos disfrutar, no podemos experimentar esa cercanía con Dios como Dios mismo la desea, porque en medio de Dios y nosotros están nuestros ídolos. Y entonces, les decía la semana pasada, si vamos a una clase de la iglesia y el maestro de la clase nos dice, a ver, díganme, para ustedes, ¿quién es la persona más importante? La respuesta que tenemos en la cabeza es decir Dios. Pero la realidad de las cosas es que de lunes en adelante, en nuestra vida cotidiana, vivimos tomando decisiones donde Dios no es lo más importante. Lo más importante son nuestros ídolos. Y entonces no vivimos la experiencia de ser verdaderamente, de tener profundamente una relación con Dios. Así es que ahora vamos a la parte medular, la parte que más me gusta de esta lección. Ejemplos de ídolos del corazón. Por favor, esto no lo escribí yo, esto les puedo mostrar el material donde lo tomé, lo escribió el pastor Tim Keller y es así. Yo le pongo palabras más, palabras menos, pero por favor, vean con atención dónde están sus ídolos. Son algunos, yo creo que hay muchos más, pero son solamente algunos. ¿Ok? Número 1, la adicción al trabajo. Y digo bien, el ídolo no es el trabajo. El ídolo es la adicción al trabajo. Ahora, en ese sentido puede pasar por esta razón. El trabajo se convierte en aquello por lo que vives, quieres ser productivo y útil, quieres ser exitoso y quieres ser poderoso. ¿Ven? Yo solamente me digo, es que soy muy trabajador y me gusta que la gente diga, ay, Joel, qué bárbaro, eres muy trabajador. Sí, porque el que yo sea trabajador me va a ser productivo y útil, es decir, voy a obtener el resultado de mi esfuerzo, pero no solamente eso, sino que ante los demás yo voy a poder aparecer como exitoso o inclusive como una persona con cierto poder, cierta influencia. ¿Dónde está el ídolo? El ídolo está en las motivaciones. Trabajar no es malo y trabajar con mucho esfuerzo, con muchas ganas no es malo. El problema está en qué me motiva a trabajar de esa manera. Inclusive, no sé si ustedes han oído esa frase que dice, tú vives para trabajar o trabajas para vivir. Tú vives para trabajar o trabajas para vivir. Y eso denota el enfoque que tenemos en nuestra vida. Porque si solamente vivimos para trabajar, pues no va a haber otra razón, no va a haber otra cosa más en nuestra vida. Lo más importante va a ser el trabajo y vamos a sacrificar nuestra salud, nuestra familia, nuestro descanso, la vida de iglesia, nuestra comunión con Dios por el trabajo, porque vivimos para trabajar. ¿Ok? Siguiente. Este me llamó mucho la atención porque lo dijo el pastor Tim Keller, pero ustedes juzgarán si es cierto o no es cierto. La codependencia. Necesitamos sentir que nos necesitan y mantenemos relaciones con individuos eternamente necesitados o necesitamos rescatar a otra persona para recibir gratitud o reconocimiento de los demás.
No sé si ustedes han oído, seguramente sí, de la codependencia, pero la codependencia es, a mí me gusta que me necesites, ¿no? Entonces, yo mantengo una relación contigo porque tú me necesitas y yo te brindo lo que tú necesitas. Y en ese sentido, yo acabo dependiendo de ti porque yo dependo de que tú me necesites a mí. Y esas no son relaciones de amor, es una relación de codependencia. E increíblemente, ahora que estoy en esta tarea pastoral y que puedo platicar con diferentes personas, puedo darme cuenta que esto es mucho más frecuente de lo que imaginamos, porque casi siempre procuramos estar con personas que sentimos que nos necesitan. No estamos con ellas porque realmente les amamos, estamos con ellas porque nos encanta que nos necesiten y nosotros les damos, y entonces ellos están porque nosotros les damos y nosotros estamos contentos porque les estamos dando, y al final queremos recibir su gratitud y el reconocimiento que obtenemos de aquello que les estamos dando. ¿Ok? Belleza e imagen. Número 1, es el esfuerzo y la preocupación excesivos por la apariencia. Y quiero resaltar la palabra excesivo. No significa que no se pueden ustedes bañar, ni peinar, ni pintar, ni poner guapos y chulos o bellas las mujeres. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una condición excesiva. Es decir, en donde yo no pienso en otra cosa más cómo invierto en mi belleza, cómo invierto en mi vestuario, cómo invierto en cómo me veo. Es que me están saliendo arrugas, es que me están saliendo canas, es que subí unos kilitos de más, es que, etcétera. Estoy constantemente preocupado y ocupado en mi apariencia, y entonces voy a ocupar mis recursos. ¿Se acuerdan que la semana pasada les decía que el ídolo toma control de nosotros? Bueno, ese es un buen ejemplo. Cuando el ídolo toma control de nosotros, es inclusive no tenemos ni tiempo ni dinero para Dios, porque lo que tenemos lo tenemos que usar en nuestro ídolo. Entonces, cuando vienen algunos gastos de inversión para mí, para mi belleza y mi imagen, primero, cuando tengo mi dinero, yo gasto en aquello que alimenta mi imagen, en aquello que alimenta mi ídolo sobre mi apariencia, y después, si me sobran los recursos, ya pensaré en otra cosa. La otra es la necesidad de ganar la aceptación de los demás. Es decir, dependemos de que las personas tengan una buena opinión de nosotros. Y pues si alguna persona nos llega a decir, oye, te ves enfermo, oye, te ves deteriorado, oye, te ves muy viejo, ese es lo peor que nos pueden decir. Casi, casi nos morimos. O cuando queremos a fuerzas entrar en un círculo social y entonces hacemos circo, maroma y teatro porque queremos pertenecer a ese grupo, y si no lo logramos, entonces eso provoca una gran decepción en nosotros. Espero que no haya niños en la línea, pero esto lo toca el pastor Tim Keller y tengo la obligación de manejarlo. La falsa intimidad de la pornografía. Hace, yo creo que tendrá un poquito más de 2 meses, hablaba por teléfono con una persona, no está en Acapulco, pero increíblemente, y permítame decirlo, era una dama, y ella decía, es que yo estoy harta, yo quiero dejar a mi marido, es que no me satisface como yo quisiera. Digo, pero es que tu marido es muy trabajador y tienes tienes otra queja de él, llega tarde, no te sostiene. No, 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 es que él trabaja y todos los días me trae dinero y me tiene muy bien, pero yo quisiera eso y no me lo da. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Se dice que una de las grandes consecuencias de la pornografía es que nosotros nos creamos ideas erróneas de lo que debería ser el sexo. Y entonces el sexo lo idealizamos en la práctica, y entonces lo tomamos como si fuera un deporte, y nos quedamos con esas imágenes. Principalmente es donde nace nuestra lujuria, y bueno, hoy día sucede tanto en hombres como en mujeres, pero llega a suceder. Yo lo estoy viendo de una persona que me habló precisamente para platicarme su asunto, y literalmente me dice, es que yo lo voy a dejar porque no me está dando lo que yo quiero, hablando de una relación sexual. Cuando la falsa intimidad llega a ser tan importante, o el hombre que dice, es que mi mujer es así, es asado y no me da lo que yo quiero y voy a buscar a alguien que sí lo dé. Bueno, es que está buscando eso con desmedida. ¿Ok? Y la otra que me da un poco de risa, pero es la realidad, el ídolo romántico.
vives enamorado o sueñas un amor verdadero, vendrá a arreglar tu vida. Me da mucha risa porque Anita y yo tenemos aquí una persona cercana. Les digo ejemplo, no se trata de ninguno de ustedes, pero quiero mencionarlo. Es una persona ya pasó de los 50 años, en su camino tuvo 2 parejas y después de tener la última pareja, yo creo que cada 6 meses ha venido con nosotros y nos ha platicado, oye, ¿qué crees? Ya encontré ahora sí al hombre que yo soñaba y es trabajador y es así y es asado y es generoso. Y resulta que a los 2, 3 meses ya tronaron porque le encontró algún otro defecto y ya lo tronó. Y me da mucha risa porque últimamente estábamos platicando y nos dice, ¿qué creen? Me acaba de llamar la persona que fue mi novio en la secundaria. Y resulta que él está divorciado y yo también, así es que estamos platicando a ver qué podemos hacer. Y nos da mucha risa, porque hay personas que van de relación en relación soñando que la próxima persona que vendrá es la persona que va a ser tu amor verdadero, es la persona que va a arreglar tu vida. Por favor, vean el panorama. Algunos sufren de motivos equivocados respecto del trabajo. Otros llegan a sufrir respecto de la belleza o de la imagen. Y ahí les va otra más. El dinero. A algunas personas les gusta trabajar muy duro, ahorrar y tener dinero porque es la forma de sentirse seguro. Es ahorrar, ahorrar y tener mucho dinero porque es la forma de sentirse seguro. Tengo un ejemplo de esto que de verdad admiro. Es un señor que ya debe tener arriba de los 80 años, lo conocí hace como 30 años. Él fue taxista toda su vida. Él es de aquí de Acapulco y tenía su esposa, tenía 2 hijas y un hijo, eran 3. Y él, de verdad, lo admiro porque él trabajaba de taxista 6 días a la semana y de lo que lograba juntar compraba un bulto de cemento, compraba una varilla y los domingos contrataba un ayudante y él solito fue haciendo la construcción de su casa en una colonia de aquí de Acapulco. Hoy día los podría llevar. Es un edificio de 4 pisos. Cada piso mide como 200 metros cuadrados. Se quedó en la obra negra. Pero el ídolo que él tenía era sentirse seguro y darle esa seguridad a su familia. Y él decía, es que yo voy a construir un edificio para que mis hijos y yo vivamos ahí y estemos todos seguros. Hoy día su esposa falleció, sus 3 hijos se fueron de Acapulco y él está solo en ese edificio de 4 pisos totalmente abandonado. Cuando el dinero llega a ser nuestro ídolo y pensamos que ahorrar y guardar para sentirnos seguros en el futuro, estamos enfocando el dinero como nuestro ídolo. Otro sentido es cuando nos gusta tener el dinero y gastar mucho dinero porque es la forma principal de sentirnos importantes. Eso es otra muy buena. No están ustedes para saberlo, pero en alguna época de mi vida tuve mi empresa de camiones muy pequeña. Y recuerdo que en aquel tiempo yo me compraba una camioneta doble cabina de las grandotas cada 8 meses, cada año. En 8 años tuve 10 camionetas. Y recuerdo que seguidas veces algunos amigos me decían, oye Joel, ¿y por qué cambiaste de camioneta si la otra estaba nueva? Y yo les decía muy soberbio y pido perdón por eso, pero yo decía, pues es que tengo el dinero para comprarla. ¿Por qué la compré? Pues porque tengo el dinero. ¿No? Hoy vean el carro que traigo, que no tengo dinero para cambiar de carro. Pero siempre llega un momento en el que el dinero, el tenerlo para gastar y el comprar nos hace sentirnos importantes. Y eso es un factor que nos está empujando en la vida. Un punto más, la familia. Esto también lo voy a tocar con pinzas porque no quiero tocar las fibras sensibles de su corazón. Hay diferentes formas de que la familia puede ser nuestro ídolo. Uno, cuando el futuro y la felicidad de los hijos son lo más importante. Y entonces yo como papá me quedo sin comer, no me compro ropa, no me compro la medicina que necesito, trabajo a deshoras. Fíjense, aquí está una de las motivaciones. Yo puedo trabajar a deshoras y hacer del trabajo mi adicción, porque en realidad yo lo que quiero es que mi hijo en el futuro no le falte nada. Si yo me llego a morir, que ella tenga su casa, que ella tenga su carro, que ella tenga su negocio, que tenga es más, me pago un seguro de vida para que cuando yo me muera, mi hijo quede millonario, ¿no? Es el sentido de esto. Otro sentido
es cuando buscamos satisfacer las expectativas de los padres y esto se considera lo más importante. Llega a suceder que entonces los hijos van por la vida queriendo satisfacer las expectativas de los padres. Hace poco leía un libro de un pastor que narraba su experiencia y él decía, es un pastor en Estados Unidos, y él decía que salió del seminario y él llegó a una iglesia y empezó a trabajar muy duro, pero la iglesia entró en un proyecto y se quebró, se quedó sin dinero y él dejó esa iglesia y se fue a otra iglesia. Y pasó exactamente lo mismo. Cuando estaba en la tercera iglesia, él ya tenía cerca de los 50 años, él pudo darse cuenta de algo. Cuando él fue joven, su papá siempre le dijo, es que tú no sirves de pastor, tú no vas a lograr hacer nada, tú eres un fracasado, tú nunca vas a hacer nada importante. Y él cada vez que llegaba a una iglesia, él se metía con las personas y las empujaba y los forzaba porque él quería construir una gran iglesia, una mega iglesia. Y entonces a fuerzas metía a la iglesia en esa dinámica de juntar recursos para una gran construcción. Y lo que llegaba a pasar es que a mitad del proyecto la gente se cansaba porque no había el recurso, porque él no sabía trabajar para que hubiera más recurso y acababan abandonando el proyecto. Y acerca de los 50 años, él se dio cuenta, llevaba 3 iglesias quebradas y él se dio cuenta que había estado trabajando como pastor para satisfacer la expectativa de su papá. Él quería que su papá algún día le dijera, wow, hijo, me arrepiento de lo que te dije, eres un gran pastor. Fíjese usted cómo es esto. Y una más, puede ser nuestro ídolo el casarnos y tener un matrimonio perfecto y es lo más importante. Yo sé que su mente va a viajar y automáticamente se van a acordar de alguien que a fuerzas quiere encontrar el matrimonio perfecto y tal vez ya tenga bastante edad, pero sigue esperando a la persona idónea, al príncipe azul o a la doncella que no tiene ningún defecto y que finalmente con esa persona va a ser feliz. Y hace todo lo que está a su alcance una vez que se casa porque ese matrimonio se mantenga perfecto. Y entonces lo único que se cae pues es en una bola de apariencias para tratar de sobrellevar aquello que no funciona. Y por último, vamos a hablar de el perfeccionismo y el control. Para que vean que quiero ser honesto, algo de eso hay en mí, ¿eh? Algo de eso hay en mí. Vives para mantener el control completo de tu vida y de otras personas. Espero que no esté conectado. Bueno, no veo quién está conectado, pero es común que venga una mamá y que me diga, ay, pastor, es que ya no sé qué hacer con mi hijo, es que no me hace caso, es que yo le doy consejos, es que no quiere dejar esa novia, es que, ¿y cuántos años tiene su hijo? Pues ya tiene más de 25 años. Le digo, ¿sabe qué? Ya no tiene nada que hacer, ya deje a su hijo en paz. Y se me quedan viendo así con unos ojotes. Dicen, no, pero ¿cómo? Bueno, es que para educar un hijo es cuando el hijo es pequeño. Creo que dicen los psicólogos que hasta los 12, 14 años un papá tiene influencia en su hijo, ya después es muy difícil. Pero eso sucede. Entonces nos casamos. ¿Cuántas personas hay que van a terapia? Es que mi esposo no me entiende. Es que le digo a mi esposo que no haga eso. Es que mi esposo hace tal o cual cosa o al revés. Es que mi esposa no hace aquello. Es que mi esposa no deja de hacer aquello. Y constantemente estamos basando nuestra vida en lo que la otra persona hace mal y nosotros queremos que lo cambie, queremos que lo deje de hacer. Eso es el efecto de querer control en su vida. Por eso es muy importante, si alguien de aquí todavía no se ha casado y se piensa casar, el efecto es que nosotros aprendamos a respetar a la otra persona. De hecho, antes de que se casen, vean no solamente sus virtudes, también vean sus defectos. Y de una buena vez, vean si están dispuestos a aceptar a la persona con los defectos que ahora tiene. Porque no se valdría que uno se case y después de casado diga, no, pues es que, pues ¿por qué es así? ¿Por qué es asado? Y empezamos a sacar los defectos de la persona. Simplemente es el efecto de querer tener control. Hace unos días platicando con una mamá, me decía, pues yo no sé qué esté pasando en mi vida, pero yo creo que mi ídolo son mis hijos. Le digo, ¿por qué? Dice, es que yo no duermo. Yo no duermo. Sus hijos están estudiando fuera. Si mi hijo se enferma, si mi hijo no ha comido, si mi hijo no va a clases, dice, yo no vivo, yo no puedo respirar. Dice, hasta me olvido de mi esposo por estar pensando en mi hijo y anda con unos dolores en su cuerpo
por la atención y la preocupación de su hijo. Bueno, es que quiere tener el control de la situación, quiere tener el control de que su hijo esté bien. Todo esto son actitudes, son motivaciones que engendran nuestros ídolos. Ahora vamos llegando al final y quiero cerrar con estas 3 preguntas que tienen que ver o que pretenden resumir parte de lo que hasta aquí hemos hablado. ¿Qué o a quién buscas como estabilidad, seguridad o aceptación? ¿Qué o a quién buscas como estabilidad, seguridad o aceptación? Hace unos días un joven me contactó por redes y finalmente nos pudimos ver, pudimos platicar y él me decía, es muy joven, me decía, él estaba destrozado porque lo había dejado su esposa, había fallecido su mamá iniciando este año y dice que cuando él, su esposa finalmente tuvieron una discusión y su esposa le dijo, ya no te quiero, ya no te amo, por favor vete de la casa, déjame en paz, no quiero volver a verte nunca más. Él salió de la casa con sus cosas y lo primero que hizo es irse a tomar alcohol con un amigo. Él no tomaba alcohol. En ese momento empezó a tomar alcohol. Hasta que llegó un momento en que casi pierde la vida en un accidente por ir manejando en estado de ebriedad. Es decir, cuando tu esposo, cuando tu esposa por alguna situación te defraudan, cuando caes en una separación, cuando te quedas sin trabajo, cuando de pronto te dice tienes cáncer, cuando de repente hay un temblor y casi la casa se te viene encima, cuando tienes que salir huyendo por inseguridad y te vas de la ciudad, en fin, cualquiera de esas situaciones extremas. En medio de esa situación, ¿a quién buscas para tener estabilidad, seguridad o aceptación? Segunda pregunta, ¿qué es lo que realmente quieres y esperas de la vida? ¿Qué es lo que realmente quieres y esperas de la vida? Y la tercera pregunta, ¿qué es lo que realmente te haría feliz? Les pregunté algo de esto porque la pregunta se repite con las que les dije la semana pasada. Yo les pregunté la semana pasada, miren hacia atrás en su vida, no mucho, nada más una semana, 7 días hacia atrás. Y díganme una cosa, de los 7 días, ¿cuántos días estuvieron realmente alegres, contentos, optimistas y llenos de esperanza? ¿Cuántos días estuvieron con la pila cargada al 100? Y vean cuántos días estuvieron a media pila, cuántos días estuvieron tristes, estuvieron deprimidos, estuvieron enojados, estuvieron ansiosos, estuvieron preocupados, porque si estamos en cualquiera de esas situaciones es que realmente no somos felices. ¿Me explico? Y déjenme decirlo brevemente, estoy hablando de felicidad desde el punto de vista de Dios, en donde podemos experimentar plenitud, tranquilidad, abundancia en medio de las situaciones que podamos vivir. Yo puedo estar muriéndome de cáncer, pero puedo ser una persona feliz. Luego les voy a decir cómo, lo vamos a ver aquí. Me acaban de correr, me acaban de despedir, pero si yo estoy enfocado en cómo debo hacerlo, yo puedo ser feliz en medio de que me acaben de despedir de mi trabajo. Claro, si mi confianza estaba puesta en el ingreso que yo tenía de mi trabajo, si mi confianza estaba puesta en la persona con la que yo vivía, si mi confianza está puesta en la salud que yo tenía y de repente mi salud se derrumba y yo me voy al piso, eso significa que mi vista no ha estado puesta en Dios, ha estado puesta en mi ídolo. Queridos amigos, ¿qué es lo importante de todo esto? Bueno, que la intención que tenemos en este curso es al final poderte dar una luz de esperanza, que tú puedas decir, sí, yo sé, tengo ídolos en mi corazón, y como un varón me decía de la iglesia, me decía, ay, Joel, pero es que esto es muy complicado, ¿cómo le voy a hacer? Tengo muchas situaciones en mi vida y no sé cómo voy a curarme de todo eso. Bueno, hacia el final vamos a trabajar cómo hay esperanza en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero ahorita lo más importante es que nosotros podamos reconocer que efectivamente estamos teniendo ídolos, porque si hasta antes de este curso decíamos, es que yo no tengo ídolos, no, yo estoy muy bien, mira mis paredes, no tengo ninguna imagen, ninguna estatuilla, pero es que no te has visto al corazón.
En el momento en que tú empiezas a buscar en tu corazón y empiezas a darte cuenta que tu confianza no está plenamente en Dios, entonces no puedes decir que estás disfrutando una relación plena con tu Dios. Así es que, queridos amigos, pues hemos llegado al final de esta sesión. Le voy a pedir a Inés si corta la grabación. ¿Ya, Inés? Ok. Bueno.